Porque esto se trata. Y pues con esto son otros que el transporte no puedo hablar, pero no bueno, obviamente yo no vine acá por mis conocimientos sobre el transporte. Lo que yo me estaba imaginando mientras los escuchaba es ¿qué les diría yo a los que realmente saben de transporte en términos de integrarse a un determinado modelo político y social? Es decir, cómo poner las prioridades, cómo poner la direccionalidad del proceso. Y entonces vamos a cambiar el plano de análisis. Si bien ellos tienen y lo han expresado, digamos, una visión sistémica, yo voy a ir mucho menos a lo técnico y más a algunas consideraciones más conceptuales. En primer lugar, rescatar la idea de la visión sistémica. Una visión sistémica que trasciende la cuestión del transporte, sino que cuando hablamos de sistema hablamos de todo un modelo de organización política y social y todo un modelo de desarrollo. Yo les aprovecho para pedirles disculpas por la demora. Lo que pasa es que fue lo antes que pude, porque no podía faltar por lo menos al primer tramo del acto donde se inauguró el edificio de la Facultad de Comunicación en La Plata, porque tiene todo un simbolismo, además de llamarse Néstor Kirchner, tiene todo un simbolismo muy fuerte desde esta perspectiva sistémica. Porque, perdónenme, ustedes van a pensar que es una digresión, una digresión, para decirlo correctamente, pero voy a tratar de que no sea así. La Facultad de Comunicación Social y Periodismo en La Plata es una especie de cisne negro dentro de lo que es esa maquinaria pesada de las grandes universidades, la UBA, la Universidad de La Plata, la de Rosario, y tiene más que ver con una dinámica mucho mayor que tienen las universidades nuevas del conurbano que con lo que es esa pesada estructura tradicional de la Universidad de La Plata. Así que el progreso de esa universidad tiene mucho que ver con este nuevo marco universitario que estamos viviendo. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Yo creo que tiene que ver porque yo creo, como lo decíamos el otro día cuando hablábamos de Malvinas, que no hay políticas parciales, o que no hay éxito estratégico de las políticas parciales. Puede haber políticas parciales o de emergencia o puntuales en algún área, pero me parece que son políticas de corto plazo y no resuelven el problema estructural. Entonces, yo lo que estoy viendo es que hay un clima en la Argentina donde se vuelven a poner en agenda algunas cuestiones que tienen que ver con una agenda, lo voy a decir por primera vez porque se me acaba de ocurrir, de segunda generación. Ahora, el problema es que cuando uno quiere poner una agenda de segunda generación es porque antes hizo algo en la de primera generación, que es lo que me parece que pasa con la Argentina. Traduzco. A mí me parece que si hay una política de organización, una deuda, digamos, en cómo organizar el espacio público en esta nueva etapa de la Argentina, es decir, en esta etapa que la presidenta denomina como sintonía fina, que le podemos poner otras connotaciones, es el déficit que hay en la política de tierra y vivienda y la organización del transporte. Porque son dos cosas, dos áreas que vinculan directamente la decisión política con la vida cotidiana, como también lo va a hacer la reforma del Código Civil y Comercial, que son legislaciones que
que si ustedes quieren aparecen a veces como menos ambiciosas, menos estertóreas que el no al ALCA, pero que terminan incidiendo sobre la vida cotidiana. Y de ahí entonces la importancia estratégica. Ahora, entonces, primera conclusión. Yo veo cierta conexión, yo creo que estamos viviendo, estamos respirando en este momento un clima, un ambiente, una atmósfera que tiene que ver con volver a poner la cuestión de la soberanía y de la decisión autónoma en áreas estratégicas. Entonces, lo de Malvinas no me parece que hay que plantearlo solo desde el punto de vista simbólico, hay una cuestión vinculada con los recursos. Esa cuestión se conecta directamente con la recuperación de áreas petroleras en otros lugares del país. Y me parece que la política energética y el desarrollo racional de un repensar la matriz energética del país tiene mucho que ver con decisiones que se toman en el área del transporte que se está hablando ahora. Es decir, con esto lo que quiero dejar como primera conclusión es la necesidad de plantear una visión sistémica. Por lo tanto, desde esta perspectiva, cuando la presidenta plantea una agenda estratégica 2020 en el área del desarrollo agropecuario y el de la agroindustria, y fija metas, ella hace dos reuniones, una en el Día de la Industria y otra convocando a todos los rectores de las universidades nacionales para plantear estos temas. Y ahí fija metas de sustitución de importaciones, fija metas de incentivos fiscales a aquellas áreas de la industria donde la inversión garantiza empleo y mano de obra. Es decir, cuando ella dice en su discurso, cuando abre la... ¿Por qué la menciono? Yo no soy un fanático ni tampoco adhiero a los cultos a la personalidad. Lo que sí creo que en este momento de la Argentina hay un único centro de irradiación política en términos constructivos. En términos destructivos hay más de uno. Pero en términos constructivos hay un solo centro de irradiación política que está encarnado por la presidenta. Por eso la menciono. Entonces, cuando ella dice, si nosotros comparamos el crecimiento de los precios internacionales de las commodities argentinas comparadas con el petróleo de Venezuela o con el cobre de Chile, las commodities argentinas han crecido pero en menos dimensión, en menos magnitud. Y sin embargo, el crecimiento de la Argentina es superior a la de esos países. Con lo cual, lo que está diciendo es que la explicación del crecimiento nuestro y de sostener el superávit comercial no depende solo del aumento fiscal y comercial, no depende solo del aumento del precio internacional de las commodities, sino también de los estímulos al mercado interno. Entonces, me parece que, y aquí va la segunda conclusión, si hay una agenda 2020 para el plan de desarrollo industrial que fija metas de inversión, de sustitución de importaciones y de generación de empleo, la agenda 2020 estratégica del sistema de transporte no es ajena, sino que es constitutiva de esa otra agenda de desarrollo estratégico. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, dicho grosso modo, después ellos me podrán corregir, pero mi visión de toda la vida es que hay una relación directa entre la organización del sistema de transporte y el modelo productivo. En que no hay un país que diga yo voy a fortalecer la conectividad interna, el desarrollo integral del territorio y un sistema de embudo donde todo tiene que salir por Buenos Aires. El sistema de embudo, todo tiene que salir por Buenos Aires, no responde a un sistema de conectividad interna, se responde a un sistema de saqueo de la materia prima y predatorio de los recursos naturales. Entonces, si uno quiere cambiar la matriz de desarrollo estratégico, tiene que construir o diseñar a mediano o largo plazo un sistema de transporte que tenga que ver, que sea consistente con esa matriz de desarrollo. El otro punto
y a mí me parece que también por lo que escuché tenemos acuerdo conceptual, es algo distinto del mercado. No necesariamente los quiero enfrentar. Lo ideal sería complementarlos en un círculo virtuoso de desarrollo. Pero hay inversiones y hay una planificación que la tiene que hacer el Estado. Y la tiene que hacer el Estado nacional. Yo creo, no estuve ni en la charla de petróleo ni en la charla de minería, pero estoy convencido que una de las conclusiones que deben haber llegado es que ni la política de desarrollo minero ni la política de desarrollo petrolero la puede diseñar una provincia. Hay que tener mucho respeto por la decisión provincial, mucho respeto por las decisiones de los pueblos más afectados por estas actividades y su nivel de empleo, su nivel de protección ambiental, etc. Pero la escala del diseño estratégico no alcanza con la dimensión provincial. Y esto lleva a otro tema político y estratégico fundamental, que es desde donde yo creo que habría que encararlo, que es la reforma de la Constitución. Es la reforma de la reforma. La reforma de la reforma. Porque nosotros fragmentamos el sistema de desarrollo dándole nada menos que los recursos estratégicos en la explotación y en la jurisdicción a las provincias. Y yo creo que hay una tendencia a eso. Hay una tendencia, porque cuando nosotros vemos lo que están haciendo en materia petrolera 5 provincias argentinas, quiere decir que hay una impronta nacional detrás. No hay una decisión autónoma de 5 gobernadores que no tenga que ver con una planificación que se esté haciendo desde una perspectiva nacional. O sea, desde este punto de vista, el rol del Estado. Y en la segunda parte, el segundo plano donde quiero plantear la cuestión del Estado, es que es imposible llevar adelante este proceso de fuerte inversión y desarrollo estatal si los ciudadanos no volvemos a querer al Estado, a quererlo en términos de cariño, lo digo. En términos afectivos, un compromiso afectivo de la ciudadanía con el Estado. ¿Por qué? Porque en muchos casos, yo diría que en términos de la inmensa mayoría de nuestra población, el contacto que tiene la gente con el espacio público no es el ALCA, las posiciones de la presidenta en el G20, las resoluciones de la cúpula de UNASUR, es la plaza. Es la plaza, es el colectivo, es en qué hacen con mi vida. Mi contacto con el espacio público tiene mucho que ver con lo cotidiano. Y cuanto más humilde, cuanto más apuntamos a los sectores populares, más tiene que ver con la inmediatez. Entonces también planteo la cuestión del Estado desde ese punto de vista, de que es, aunque no sea el Estado el que lo gestione, digamos, cuando una persona sube a un colectivo que es una línea privada, no es que el Estado es el propietario de la línea, pero el vínculo del ciudadano con el espacio público tiene que tener siempre una conexión, una coordinación y un amparo de lo que es el Estado como protector de lo que le pasa, protector no necesariamente paternalista, al contrario, yo creo que lo que tiene que garantizar el Estado es la autonomía del plan de vida de cada persona. Pero aún desde ese punto de vista, de la autonomía del plan de vida personal, es importante tener un Estado fuerte, un Estado que sea capaz de incidir sobre esa libertad que tiene que tener el ciudadano. A ver, 2 o 3 consideraciones. Este es un punto difícil el que estamos tratando, porque yo creo que es uno de los puntos, es uno de los talones de Aquiles del gobierno nacional de estos últimos años. Ahora, uno puede decir, no se hizo lo que se tendría que haber hecho, o falta todo por hacer, o falta mucho por hacer, porque el gobierno se cruzó de brazos y no hizo ninguna otra cosa y se entregó de pies y manos a los intereses privados. Esa podría ser una explicación. Yo creo que falta mucho por hacer y hay un déficit grande en esta área, pero también es cierto que si hoy
la organización del espacio público pasa por el transporte y el hábitat y vivienda o el Código Civil, es porque ya se resolvió la cuestión de primera generación, porque hace 8 años la organización del espacio público pasaba por la comida. Pasaba por la comida, pasaba porque se comía en la escuela. Y hoy uno puede decir que hay déficit, lo podría llegar a decir, en cómo los docentes implementan la cuestión de las computadoras. Pero bienvenido esa jerarquía de problemas en el área educativa, porque quiere decir que superamos que el problema del espacio público era la comida y el trabajo y las fábricas. No digo que la hayamos superado totalmente, digo que hay una tendencia en esa dirección. Aún así creo que se han cometido errores muy fuertes. Algunos por ineficiencia, algunos por gravedad. A ver, voy a explicar esto que quiero decir. Puede ser que en un determinado momento, esto no lo asevero, pero tampoco asevero lo contrario, porque, ¿por qué? Porque hay que tener mucho más información de la que yo tengo para saber si es correcto o incorrecto. Pero puede ser que en algunos tramos de un proceso político uno tenga que centralizar mucho la decisión en algunas áreas estratégicas. Ahora, la verdad que sostener durante mucho tiempo más un mega ministerio que concentre la planificación, la infraestructura, la obra pública y el manejo de los servicios, me parece que hay un momento en que esa visión megalómana de esta área estratégica me parece que se agota y termina siendo ineficiente. Entonces, la cuestión de jerarquizar institucionalmente, porque la planificación tiene que estar coordinada. Ahora, la ejecución y la gestión, cuanto más cerca del destino, seguramente más eficiente. Entonces, la jerarquización institucional por vía de un Ministerio de Transporte, como ha habido otros ministerios que se han creado, yo recién decía en el reportaje, Ministerio de Turismo, Ministerio de Producción, sacándola del tema estrictamente financiero que maneja el área de la Hacienda, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Seguridad, habla claramente de una tendencia a jerarquizar institucionalmente muchos problemas fundamentales. Y creo que hay que seguir con esa tendencia, y buena parte de eso está referida a esta área que estamos tratando. Hay otro problema, que ya no es por gravedad. No es casual que nosotros venimos de 2 fracasos grandes en el área de la Secretaría de Transporte. El primero, Jaime, por ineficiencia y por corrupción. De Schiavi todavía no puedo decir lo mismo, pero como mínimo por ineficiencia. ¿No? Entonces, no es casual. Y yo recuerdo que cuando muere Mariano Ferreira, el 20 de octubre del año 2010, estaba a punto de enviar una nota, que la tengo lista, la iba a mandar al diario Tiempo Argentino, donde publican periódicamente algunas cosas, que se llamaba Los límites del pragmatismo. No la mandé porque el 27 de octubre murió Kirchner, pero si no, la hubiera mandado. ¿Qué quería decir ahí? Quería decir que si uno necesita en un determinado punto mantener una alianza política con un dirigente sindical como Moyano, y que si para que Moyano esté tranquilo tengo que hacer que algunos gordos que lo molestan en la CGT no lo molesten tanto, y si para que esos gordos estén tranquilos le tengo que nombrar un tipo en la Secretaría de Transporte, eso puede ser un tiempito. Me refiero a la presencia de Luna como representante del corazón de Pedraza en la Secretaría de Transporte. A mí me parece que eso tiene un límite. Yo le ponía nombre y apellido al límite del pragmatismo. Es que uno puede tener una necesidad de ser pragmático durante un determinado tiempo. Lo que no puede es erigir al pragmatismo en su modus operandi permanente. En una manera de operar políticamente, de manera permanente y de mediano plazo o largo plazo. Por lo tanto, esas son cosas que hay que cortar. Porque si uno no las corta, a ver, parte de todo esto que estamos discutiendo surge por la tragedia de 11. Entonces uno dice,
si, fíjense, voy a hacer una especie de sofisma, digamos. Porque uno dice, si no hubiera estado la tragedia de Once, probablemente hoy no estaríamos discutiendo esto. Miren, si no hubiera estado la tragedia de Once, había otra, en otro lugar. Pero las condiciones del sistema llevaban inexorablemente a una frecuencia y una gravedad de los accidentes que era insoslayable, ineludible. Por lo tanto, lo hubiéramos tenido que discutir igual. Nada, decir dos cosas más. Me hubiera gustado decir algo sobre los subsidios, es decir, los subsidios, ahí el gobierno tiene un discurso sobre los subsidios que es, sirvieron como salario indirecto, digamos, ¿no? Porque no estamos hablando solamente del subsidio al pasajero o a la tarifa, hubo subsidios a la energía industrial, al combustible agropecuario, es decir, sirvieron para poner en marcha todo el sistema. Ahora, el problema es cuando se hace una cosa plana y por tanto tiempo, digamos, porque ahí empieza el sistema a complejizarse y eso hubiera exigido una complejización de la política de subsidio que no se adoptó a tiempo. Entonces se hizo plana la cosa y ahora se está haciendo como demasiado plana la salida de ese sistema. Yo creo que ahí la sintonía fina. Ahora, conceptualmente no me parece mal. Conceptualmente no me parece mal. Como no me parece mal la tarjeta SUBE, al contrario. Y no me parece mal no solamente porque traslada el subsidio a la demanda en lugar de la oferta, sino porque eso va a hacer que muchas empresas no puedan declarar más de lo que tenían para recibir más subsidio, ni puedan declarar menos para evadir impuestos, ¿no? Algún problemita que pueda haber habido, puede haber en la instrumentación. A mí particularmente, que le tuve que sacar a mis hijos la tarjeta SUBE, se la saqué en 10 minutos. Sinceramente. Esto pasa como el tema de la nafta y del combustible. Si somos simpatizantes del gobierno, nunca tenemos problema con la nafta. Y somos opositores, siempre tenemos problema con la nafta. Ahora, los 2.400 autos que fueron a la costa este fin de semana, en algún lado cargaron. Y en general, si uno le hace una encuesta, son los que dicen que hay problema. Pero bueno, nada, termino... Sí, por hora, 2.400 por hora. ¿Por hora? ¿Qué dije? Perdón. 3.400. Ah, bueno, faltó por hora. Nada, no tengo mucho más que decir, solamente que creo que de todo esto, como de la mayoría de las cosas en política, se sale con política, con decisión política. Yo creo en los círculos virtuosos que involucran al sector privado, que involucran a la sociedad civil, pero a partir de una fuerte decisión política estatal. Si ustedes me preguntan, ¿se hizo todo? Digo no. Si ustedes me preguntan, ¿el rumbo es correcto? Creo que sí, y creo que este es un gobierno que aún de manera incompleta ha demostrado que cuando tiene que tocar intereses, toca intereses. No todo lo que uno quisiera, no tan rápido como uno quisiera. Yo ni siquiera eso me animo a decir. ¿Por qué? Porque me gustaría tener todas las carpetas del poder en la mesa. Si yo tuviera todas las mismas carpetas que tienen ellos, y las mismas presiones, y los mismos llamados, y las mismas cosas, entonces sí les podría decir, yo confío en que este es un gobierno que está tratando de ser lo más independiente posible de las últimas décadas de los factores de poder. Y cuando uno ve el valor histórico que tiene, haber desnudado, haber puesto al descubierto la polémica entre gobierno y poder, ya por eso solo me apasiona vivir esta etapa que está viviendo la gente. Esto, nada más, muchas gracias.